El ascensor siempre fue un lugar de paso, nunca de permanencia. Las personas entran, salen, evitan el contacto visual y continúan con sus vidas sin imaginar que, a veces, unos pocos minutos entre pisos pueden ser suficientes para cambiar destinos enteros. Aquella mañana, sin embargo, el ascensor del edificio más lujoso de la ciudad decidió no cumplir su función. Se detuvo. Y, al detenerse, selló un encuentro improbable que nadie podría haber previsto. ¿Qué sucede cuando dos personas de mundos opuestos se ven obligadas a compartir el mismo espacio, sin máscaras, sin jerarquías visibles? ¿El poder siempre se revela en los títulos o puede surgir en el silencio atento de quien observa antes de actuar? Las respuestas no llegarían en palabras inmediatas, sino en decisiones calculadas, tomadas con calma, estrategia y un dominio invisible que solo poseen los verdaderamente poderosos. Ella entró al ascensor en el piso 21. Vestía un traje sastre discreto, en tonos neutros, joyas casi imperceptibles y un perfume suave, imposible de identificar. Para cualquier observador distraído, era solo otra mujer madura camino a una reunión importante. Lo que nadie percibía era que aquel edificio existía, en parte, gracias a ella. No figuraba en organigramas, no aparecía en fotos institucionales, no le gustaban los discursos. Su poder no necesitaba ser anunciado. Él entró al ascensor 2 pisos más abajo. Uniforme azul marino de la empresa tercerizada de limpieza, credencial colgada de forma torcida, hombros ligeramente encorvados. Empujaba un pequeño carrito con productos de limpieza, algo que normalmente no estaría permitido en ese ascensor social, pero aquella mañana nadie lo detuvo. Tal vez porque las personas solo ven aquello que están acostumbradas a ignorar. El ascensor comenzó a subir. Demasiado silencioso. El panel marcaba el piso 24 cuando las luces parpadearon una vez. Luego otra. El sacudón llegó enseguida, seco, inesperado. El sonido metálico se propagó como una advertencia. El ascensor se detuvo. Al principio, ninguno de los dos dijo nada. Ella mantuvo la postura erguida, sujetando el bolso con firmeza, respirando de manera controlada. Él, en cambio, tardó unos segundos en comprender lo que había ocurrido. Sus ojos se movieron rápido, del panel apagado al techo, luego al suelo. Tragó saliva. Debe volver a funcionar enseguida, murmuró él, más para sí mismo que para ella. Ella observó. No respondió. Las personas nerviosas siempre hablan de más, las personas atentas, no. Los minutos empezaron a pasar. El aire parecía más denso. Él intentó presionar el botón de emergencia. Nada. Sacó el teléfono. Sin señal. Se pasó la mano por el rostro, sudando. El silencio entre ambos solo era interrumpido por el sonido de su respiración, cada vez más irregular. Ella lo percibió antes de que él dijera cualquier cosa, no era solo el ascensor lo que lo asustaba. Era el tiempo. Era el reloj invisible corriendo en su contra. ¿Está bien?, preguntó ella, por fin, con una voz firme, sin urgencia, casi acogedora. Él dudó antes de responder, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se lo preguntara. Más o menos. No es el ascensor, confesó, después de unos segundos. Es que, hoy no era un buen día para que esto pasara. Ella inclinó ligeramente la cabeza, señalando que lo escuchaba. ¿Quiere hablar de eso? Él soltó una risa breve, amarga. Si no llegó a tiempo, van a decir que fue una excusa. Ya están buscando un motivo. Ella no preguntó quiénes eran ellos. Lo sabía perfectamente. ¿Un motivo para qué?, preguntó aún así. Para despedirme, respondió, sin rodeos. Dicen que toqué una computadora del piso ejecutivo. Que borré unos archivos. Yo ni siquiera sé encender bien esas máquinas. Había vergüenza en su voz, pero también cansancio. El cansancio de quien ya intentó explicarse y se dio cuenta de que nadie quería escuchar. Ella cruzó las piernas con calma,
como si estuviera sentada en una cómoda sala de reuniones y no atrapada entre pisos. ¿Y qué fue lo que pasó, en realidad? Nada, respondió él, demasiado rápido. Es decir, yo estaba limpiando la sala temprano. La computadora ya estaba encendida. Entró un gerente, me dijo que saliera. Después de eso, hubo un problema en el sistema. Y listo. La culpa cayó sobre mí. Ella respiró hondo. No por indignación, sino por reconocimiento. Esa historia no era nueva. Solo cambiaban los nombres, los edificios, los rostros. ¿Y usted intentó defenderse? Preguntó. Lo intenté. Pero cuando uno habla, parece que ya está equivocado solo por hablar, dijo él, mirando al suelo. Dijeron que iban a evaluar. Cuando dicen eso, uno ya sabe. El ascensor permanecía inmóvil. Ninguna señal de rescate. Ningún aviso sonoro. El tiempo allí dentro parecía suspendido, como si ese espacio hubiera sido arrancado del mundo real. Ella analizaba cada detalle. El uniforme gastado, las manos callosas, la forma en que él evitaba mirarla directamente. No veía allí a un hombre culpable. Veía a alguien acostumbrado a cargar culpas que no le pertenecían. Usted sabe, dijo ella, con cuidado, que los errores en las grandes empresas rara vez bajan solos hasta el último escalón. Alguien empuja. Él levantó la vista por primera vez y la miró. Usted habla como alguien que conoce el lugar. Ella sostuvo su mirada, sin sonreír. Conozco personas, respondió. Y sistemas. Él no insistió. Había algo en la postura de ella que imponía respeto, pero no miedo. Era una autoridad silenciosa. Unos minutos después, una voz metálica sonó por el intercomunicador, informando que el rescate estaba en camino, aunque podía tardar. El joven respiró hondo, pasándose la mano por el cabello. Si pierdo este día, se acabó, murmuró. Ella lo observó unos segundos más. No había prisa en sus movimientos. La decisión que se formaba en su mente no era impulsiva. Era estratégica. El dinero no resolvería aquello. Una transferencia bancaria no cambiaría toda una cultura. Escuche, dijo ella, por fin. Cuando esta puerta se abra, quiero que vaya directamente con su supervisor. No discuta. No se defienda demasiado. Solo diga que fue orientado a esperar. ¿Orientado por quién? Preguntó él, confundido. Ella abrió el bolso lentamente y sacó una tarjeta sencilla, sin logotipo llamativo. Solo un nombre y un número. Por mí. Él sostuvo la tarjeta como si fuera algo frágil. ¿Usted trabaja aquí? Ella sonrió por primera vez, una sonrisa breve, casi imperceptible. Digamos que este edificio nunca tomó una decisión realmente importante sin que yo lo supiera antes. El ascensor seguía detenido. Pero, en ese instante, algo ya había empezado a moverse. Y no era el sistema eléctrico del edificio. El rescate tardó más de lo previsto. El reloj en la muñeca de ella marcaba 42 minutos desde la brusca detención del ascensor cuando, por fin, un suave sacudón recorrió la estructura metálica. Las luces se estabilizaron y el panel volvió a encenderse, aunque con números parpadeando de forma irregular. El joven de la limpieza enderezó el cuerpo por reflejo, como si se estuviera preparando para un juicio invisible. La puerta se abrió solo unos centímetros antes de trabarse de nuevo. Voces surgieron del exterior, apagadas, apresuradas. Técnicos discutían procedimientos, alguien hablaba por la radio. Ella permaneció inmóvil, observándolo todo con la misma serenidad que había mostrado desde el principio. Para ella, esa espera no era un retraso, era un espacio valioso para que cada pieza encajara en el momento justo. Cuando la puerta finalmente se abrió por completo, un pasillo amplio y silencioso apareció ante ellos. El joven salió primero, empujando el carrito de limpieza con cuidado, como si cualquier movimiento en falso pudiera empeorar su situación.
Ella salió justo detrás, acomodándose el blazer con naturalidad. Ninguno de los técnicos pareció reconocerla. Y así era exactamente como ella lo prefería. ¿Está usted bien?, preguntó uno de los empleados de mantenimiento, de forma protocolaria. Perfectamente, respondió ella, sin disminuir el paso. Ella no acompañó al joven hasta el área de limpieza. Lo observó a distancia mientras se alejaba por el pasillo lateral, dudando antes de girar en la esquina que conducía al área operativa. Sabía que ese momento era decisivo. Las personas en situaciones frágiles tienden a equivocarse por exceso de explicaciones. Lo que ella le había dado no era una solución inmediata, sino un punto de apoyo. Siguió en la dirección opuesta, hacia los pisos ejecutivos. El ambiente cambió de manera casi imperceptible, alfombras más gruesas, paredes con obras de arte discretas, un silencio calculado. Al entrar en el piso del Consejo Administrativo, no fue anunciada. Nunca lo era. La sala de reuniones estaba ocupada. 4 hombres y una mujer discutían algo alrededor de una mesa de vidrio. Gráficos proyectados en la pared mostraban caídas, líneas rojas, palabras como incidente y contención de daños. Ella entró sin pedir permiso. Las conversaciones cesaron casi de inmediato. Pensé que esta reunión era mañana, dijo uno de los directores, poniéndose de pie por un impulso nervioso. Fue adelantada, respondió ella, sentándose en la cabecera, el lugar que nadie se había atrevido a ocupar desde que ella llegó. Al igual que algunos despidos, según tengo entendido. Se hizo un silencio pesado. Alguien intentó sonreír. Estamos lidiando con un problema técnico serio, dijo otro, ajustándose los anteojos. Un acceso indebido comprometió archivos sensibles. Lo sé, respondió ella. Y también sé quién accedió, quién autorizó el acceso y quién está intentando usar a un empleado tercerizado como escudo. No alzó la voz. No lo necesitaba. Cada palabra parecía cuidadosamente colocada, como si hubiera sido ensayada mucho antes de ese día. Eso es una acusación grave, dijo la única mujer en la mesa, con cautela. No es una acusación, corrigió ella. Es una descripción. Tomó la tablet de la mesa sin pedir permiso y deslizó los dedos por la pantalla. Apareció un video. Las cámaras internas mostraban la sala donde había ocurrido el supuesto error. El horario era claro. La computadora encendida antes de la llegada del empleado de limpieza. Un gerente entrando poco después, mirando a los lados, conectando un pendrive. Nadie dijo nada. Algunos desviaron la mirada. Otros fijaron los ojos en la pantalla, como si pudieran negar lo que veían simplemente observando con más atención. Ese video no debería estar accesible, murmuró alguien. Ella levantó la mirada lentamente. Nada de lo que sucede en este edificio está fuera de mi alcance, dijo. Solo está fuera del alcance de quienes creen que el poder se reduce a un cargo. Mientras tanto, en el piso inferior, el joven esperaba frente a la oficina del supervisor. Las manos le sudaban. Recordaba la tarjeta en el bolsillo como si fuera un objeto extraño, casi peligroso. Cuando fue llamado, entró cabizbajo, preparado para lo peor. Siéntate, dijo el supervisor, sin levantar la vista de los papeles. El silencio se prolongó durante unos segundos demasiado largos. Dijeron que fuiste orientado a esperar, continuó el hombre, frunciendo el ceño. ¿Orientado por quién? El joven tragó saliva. Por la señora del ascensor, respondió, con la voz firme por un esfuerzo consciente. Dijo que debía esperar. El supervisor soltó una risa breve. ¿La señora del ascensor? Antes de que pudiera continuar, el teléfono sobre el escritorio sonó. El supervisor atendió y su expresión cambió en cuestión de segundos. Primero confusión, luego sorpresa y después un respeto casi incómodo. Sí, entiendo, claro, sí, ahora mismo. Colgó lentamente y miró al joven como si lo viera por primera vez. No estás despedido, dijo.
Vuelve a tu puesto. Y, después pasa por recursos humanos. ¿Para firmar qué? Preguntó él, desconfiado. Nada que tengas que firmar, respondió el supervisor. Ellos son los que van a hacerlo. En el piso ejecutivo, la reunión había terminado sin aplausos ni despedidas cordiales. Solo decisiones silenciosas y rápidas. El gerente responsable del acceso indebido había salido del edificio escoltado por el departamento legal. Un acuerdo interno estaba siendo rediseñado. No por justicia moral, sino por supervivencia institucional. Ella salió de la sala con pasos firmes. No mostraba satisfacción. Para ella, aquello era mantenimiento. Un ajuste necesario para que el sistema siguiera funcionando, aunque algunas piezas fueran reemplazadas. Horas después, ya al final de la tarde, bajó nuevamente por el mismo ascensor. Ahora funcionaba perfectamente. Al llegar a la planta baja, encontró al joven sentado en un banco, uniforme limpio, postura diferente. Él se levantó en cuanto la vio. Señora, empezó, sin saber cómo continuar. Tranquilo, dijo ella. No necesitas agradecer. No lo entiendo, confesó él. ¿Por qué hizo esto? Ella lo miró durante unos segundos, evaluando si esa pregunta merecía una respuesta completa. Decidió que sí. Porque a las empresas les gusta la eficiencia, pero dependen del silencio, dijo. Y quienes trabajan entre bastidores suelen ser silenciados primero. Él asintió lentamente. ¿Y ahora? Preguntó. Ella sonrió levemente. Ahora trabajas en un lugar que sabe que estás siendo observado. Y eso lo cambia todo. Ella se alejó, atravesando el vestíbulo iluminado. Afuera, el tráfico seguía indiferente, la ciudad latía como siempre. El joven permaneció allí unos instantes, sujetando el carrito de limpieza, sintiendo algo nuevo crecer en el pecho. No era gratitud. Era dignidad recuperada. Y, en algún lugar por encima de ellos, el piso ejecutivo permanecía exactamente donde siempre había estado. Solo que, esa vez, alguien había aprendido que el ascensor no siempre se detiene donde se espera, y que ciertas fuerzas actúan mejor cuando nadie se da cuenta. La semana siguiente, el edificio parecía el mismo, pero funcionaba de otra manera. No hubo comunicado oficial ni correos explicativos. Los cambios no llegaban en frases impresas, llegaban en el comportamiento. Los supervisores hablaban más bajo. Los gerentes caminaban con cautela. El piso ejecutivo seguía siendo inaccesible para la mayoría, pero la sensación de intocabilidad había sufrido una grieta. El joven lo notó ya el primer día después del incidente. Su nombre ya no era llamado solo para tareas urgentes o turnos ingratos. El supervisor empezó a explicar, aunque de forma breve, lo que debía hacerse. Pequeños gestos, casi invisibles, pero que para quien nunca los había tenido pesaban como reconocimiento. En recursos humanos nadie le pidió que firmara nada. Al contrario. Le ofrecieron un café y le pidieron que esperara. Cuando entró en la sala, había dos personas que nunca había visto, un hombre de traje oscuro y una mujer de postura rígida. Le hicieron preguntas objetivas sobre su rutina, horarios, lugares donde trabajaba. Respondió con cuidado, sin exagerar, sin defenderse de más, exactamente como había sido orientado. Al salir, recibió una nueva credencial. No cambiaba su función, pero cambiaba algo más sutil, ahora estaba oficialmente asignado a áreas sensibles del edificio. No era un ascenso. Era protección. Ella lo seguía todo a distancia. No aparecía en los pasillos ni surgía en reuniones innecesarias. Observaba informes breves, llamadas cortas, información que le llegaba como siempre le había llegado. Sabía que el efecto más duradero de una intervención no era el acto en sí, sino lo que pasaba a impedir. Esa noche, se sentó sola en su amplio apartamento, con ventanales de vidrio frente a la ciudad. No encendió la televisión. No abrió el portátil. Sirvió una copa de vino y permaneció en silencio unos minutos,
observando las luces lejanas. Pensaba poco en lo que había hecho. Pensaba más en lo que había evitado. Había aprendido temprano que el dinero no compra respeto, solo lo simula. Lo que cambia las estructuras es la previsibilidad de las consecuencias. Cuando las personas perciben que alguien observa, ajustan su comportamiento. No por ética, sino por instinto. Al otro lado de la ciudad, el joven cenaba en casa con su esposa y su hijo pequeño. Por primera vez en semanas, no hablaba del miedo a perder el empleo. Contó apenas que el día había sido diferente. Que las cosas estaban más tranquilas. Que tal vez, solo tal vez, no tendrían que preocuparse tanto ese mes. La esposa no hizo preguntas. Sonrió con alivio. El hijo jugaba en el suelo, ajeno a todo. El joven observaba la escena como quien reaprende a respirar. Los días fueron pasando. El edificio siguió con su ritmo habitual, reuniones, metas, exigencias. Pero había algo nuevo entre bastidores. Un sistema de auditoría fue discretamente reforzado. La empresa tercerizada de limpieza recibió un nuevo contrato, con cláusulas más claras sobre responsabilidades. No era altruismo. Era prevención. Ella caminaba por el vestíbulo una mañana cualquiera cuando volvió a cruzarse con él. No estaban en el ascensor. No había avería. Solo un encuentro breve, demasiado casual para ser notado por otros. Él dudó, luego hizo un leve gesto con la cabeza. Buenos días, dijo, con respeto, pero sin sumisión. Buenos días, respondió ella. No se detuvieron. No conversaron. Y eso era importante. La historia entre ellos no necesitaba una continuidad visible. Ya había cumplido su papel. Algunos meses después, un convite llegó a su escritorio. Una reunión extraordinaria del Consejo, solicitada por inversores externos. Leyó el asunto y comprendió el motivo incluso antes de abrir el documento. Aceptó participar. En la amplia sala, los mismos rostros de siempre la esperaban. Había tensión en el ambiente, un cuidado excesivo en las palabras. Los inversores querían garantías. Querían saber si los procesos internos eran confiables, si los riesgos estaban bajo control. Ella escuchó todo sin interrumpir. Cuando finalmente habló, no presentó números. Presentó una lógica simple. Las organizaciones no quiebran por errores técnicos, dijo. Quiebran cuando creen que ciertos errores no serán vistos. Nadie discrepó. Después de la reunión, mientras recogía sus papeles, uno de los directores se acercó. Fuiste dura aquel día, dijo, en un tono casi confidencial. Pero necesaria. Ella alzó la mirada. No fui dura, respondió. Fui precisa. Él asintió, sin replicar. En el piso inferior, el joven ya no era solo uno más. Otros empleados empezaron a buscarlo para pequeñas orientaciones, para entender cómo funcionaban ciertas rutinas. No porque tuviera más poder, sino porque transmitía algo raro, seguridad sin arrogancia. Sabía que no debía eso solo a sí mismo. Pero también sabía que no podría depender de nadie para siempre. Aprovechó la estabilidad para inscribirse en un curso técnico nocturno. No se lo contó a nadie en el trabajo. Guardaba aquello como un plan silencioso. Ella se enteró del curso por otros medios. No hizo comentarios. Solo lo anotó mentalmente. Le gustaba ver a las personas usar las oportunidades como palancas, no como muletas. En una tarde lluviosa, el ascensor volvió a presentar una falla leve. Nada grave. Apenas unos minutos detenido entre pisos. Esta vez estaba sola. No le molestó. Observó su reflejo en el espejo metálico de la cabina. Vio allí a una mujer que había aprendido a desaparecer cuando era necesario y a aparecer solo cuando hacía la diferencia. El ascensor volvió a funcionar. Las puertas se abrieron en el piso ejecutivo. Salió, caminó por el pasillo silencioso,
entró en una sala vacía y se sentó durante unos instantes. No por cansancio, sino por conciencia. Sabía que no podía corregirlo todo. Nunca había sido ese el objetivo. Sabía también que, en estructuras grandes, las victorias más relevantes son aquellas que no se convierten en historias contadas en voz alta. Son ajustes casi invisibles que evitan daños mayores. A finales de año, la empresa publicó un informe de desempeño ejemplar. Premios, reconocimiento, menciones discretas en revistas especializadas. Nadie mencionó el episodio del ascensor. Nadie recordaba oficialmente al empleado tercerizado casi despedido. Pero el sistema lo recordaba. Y eso bastaba. El joven recibió una propuesta interna meses después. No era un cargo ejecutivo ni algo que cambiara su vida de la noche a la mañana. Era una función administrativa sencilla, con un salario un poco mejor y un horario más previsible. Aceptó sin dudar. En el primer día en la nueva función, volvió a cruzarse con ella en el vestíbulo. Esta vez, ella se detuvo. Veo que tomó buenas decisiones, dijo, mirando la nueva credencial. Hice lo que pude, respondió él. Con lo que me dieron. Ella sostuvo la mirada por un instante. A veces, eso es más que suficiente. Siguieron caminos opuestos una vez más. El edificio continuó alto, imponente, reluciente. El piso ejecutivo siguió siendo inaccesible para casi todos. Pero, desde aquel día en que el ascensor se detuvo, algo había cambiado en el engranaje invisible que sostenía todo aquello. El poder no siempre se manifiesta en órdenes directas. A veces se revela en la elección de cuándo actuar, a quién proteger y, sobre todo, en no permitir que la crueldad pase desapercibida. Y el ascensor, aun funcionando perfectamente desde entonces, jamás volvió a ser solo un medio de transporte. Para algunos, se convirtió en el recuerdo silencioso de que ciertas puertas, cuando se cierran, pueden abrir algo mucho mayor que un piso ejecutivo. Si esta historia te hizo percibir que la elegancia también es valentía silenciosa y decisiones en el momento justo, suscríbete al canal Elegancia sin Edad y sigue acompañando narrativas que revelan el verdadero poder de la madurez.